Buenas tardes, mi nombre es Hanna Cañas Jaimes, estudiante de Derecho en la UNAT. El día de hoy, para la materia de Derecho Constitucional 2, analizaremos el siguiente caso. Es el caso conflicto número 3. Un juez civil municipal está tramitando el proceso de matrimonio de dos mujeres. El juez, después de aceptar y tramitar el expediente, decide en sentencia negar el derecho de estas personas a contraer matrimonio civil basándose en sus creencias religiosas. La pareja busca tomar acciones que le permitan satisfacer el derecho y otras que determinen la responsabilidad disciplinaria por parte de este operador judicial que lo negó. Primera medida, vamos a tener en cuenta algunos antecedentes, como lo fueron la Constitución Política de 1991 trató por primera vez respecto con las personas de las inclinaciones sexuales diferentes, ya que otorgó, o de la misma manera, otorgó herramientas que permitieran determinar la existencia de los derechos a quienes optaran por una sexualidad diferente. Con la sentencia T-097 de 1994, trata por primera vez la condición de homosexual, diciendo que por sí misma no puede ser motivo para la exclusión de la institución armada. Se inició de esta forma y de forma progresiva a avanzar en el reconocimiento de los derechos en diferentes escenarios. En la sentencia CC 075 del 2007 se examina la exequibilidad del artículo 1 de la Ley 54 de 1990, donde define que la unión marital de hecho, como aquella formada entre hombre y mujer sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. En esta sentencia dejó abierta la posibilidad de la revisión de este concepto para dar mejores garantías, ya que planteó por primera vez la existencia jurídica de las parejas del mismo sexo, por lo cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada, ordenando que el régimen de protección también aplique para las parejas homosexuales, pero lo limitó solo al régimen patrimonial. Desde los años 2008 al 2011 existieron diferentes recursos y sentencias que requerían en materia de la parte familiar. La C366 del 2008, que habla de la pensión de sobrevivientes, la C798 del 2008, el delito de inasistencia alimentaria, la C029 del 2009, el patrimonio inembargable, la familia, la afectación de vivienda familiar, la violencia intrafamiliar y el subsidio familiar, entre otras que fueron el preámbulo a la normatividad que hoy nos atañe para el caso que estamos tratando. Este análisis debe empezar por tener claro el concepto de matrimonio desde la jurisprudencia de Colombia. De acuerdo con el Código Civil de Colombia, en su artículo 113, define que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. De igual manera, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 42, trata de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales y jurídicos y por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de confortarla. No obstante, gracias a la sentencia C577 de 2011, se determina que en concordancia con el principio de la dignidad humana, la igualdad, la libertad individual, toda persona puede contraer matrimonio de acuerdo a su orientación sexual o identidad de género. Con el artículo y el principio, artículo 5, el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como una institución básica de la sociedad. El valor del principio de la familia sin discriminación. Por tanto, dicha sentencia para las parejas del mismo sexo adquiere la posibilidad de asistir a notarios y jueces de la República a solemnizar su unión, usando para ello un vínculo contractual de carácter marital, solemne y formal. Gracias a la sentencia de CU 214 del 2016, declara que los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo, desde el 20 de julio de 2013, gozarán de plena validez jurídica. Esto debido a que los contratos civiles innominados o atípicos celebrados antes entre personas del mismo sexo no contaban con un contrato que les diera que conformara formalmente una familia, por lo cual surge el deber o no surge el deber de fidelidad, de apoyo mutuo, presentan una ausencia de sociedad conyugal, no ingresan dentro del orden sucesorial, no es posible la inscripción de capitulaciones, hay una ausencia de claridad sobre las causales de terminación del vínculo entre los contratantes y en general muchas inconsistencias que no permiten la protección legal de los cónyuges, incluso desde la perspectiva tributaria.
De allí la importancia de la sentencia de CU 214 del 2016, que le dio esa solemnidad y formalidad al contrato civil de matrimonio que le faltaba a la sentencia C577 del 2011. Ahora bien, determinemos cuáles son los requisitos estándar para realizar un matrimonio igualitario, en este caso para dos mujeres, los cuales se identifican de la siguiente manera. Hay que hacer o hay que presentar una solicitud ante cualquiera de las 900 notarías existentes en el país o ante un juzgado municipal la solicitud de matrimonio en las que se especifique la siguiente información. La solicitud del matrimonio debe tener el nombre completo de las personas que lo conforman, los documentos de identidad de la pareja, el lugar de nacimiento, la edad, la ocupación, el domicilio o lugar de residencia de los contrayentes, indicar si tienen hijos mayores o menores de edad y afirmar que no tienen ningún impedimento legal para contraer matrimonio. Por último, que es su libre y espontánea voluntad hacerlo. Como podemos observar en estos requisitos, no se encuentra o no se establece la religión o las creencias religiosas que deben profesar los cónyuges o las personas que están solicitando la realización del matrimonio como requisitos para poder acceder a este derecho. Por lo tanto, se concluye que no hay un fundamento en el ordenamiento jurídico que impida que pueda llevarse a cabo este matrimonio. Así las cosas, al juez se le puede interponer una acción de tutela ante un juzgado civil del circuito por la negativa del acceso a la justicia y el derecho a casarse. Se evidencia que es un caso de discriminación por religión. El artículo 13 de la Constitución Política nos dice que todas las personas nacemos libres, iguales ante la ley y que debemos recibir la misma protección y trato ante las autoridades y gozaremos de los mismos derechos, libertades y oportunidades y sin discriminación de sexo, raza, religión, familia, lengua, opinión política, entre otras. Unado al anterior y según la ley 1482 del 2012, que fue modificada por la ley 1752 del 2015, el artículo 1 en el objeto de la ley tiene por objeto sancionar penalmente esos actos de discriminación por raza, etnia, religión, nacionalidad, entre otros. Así las cosas, podemos evidenciar que ante el caso de la negativa de llevar a cabo el matrimonio entre estas dos personas debido a sus creencias religiosas, y no al estricto cumplimiento de las normas vigentes que se configura, el acto de discriminación como lo reza en la ley 1752 del 2015 en el artículo número 2 que modificó el artículo 3 del Código Penal de la siguiente manera. El artículo 134 de los actos de discriminación: el arbitramiento que impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas debido a su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual o demás razones de discriminación, en este caso por religión, incurrirá en una prisión que puede ser de 12 a 36 meses y una multa entre 10 y 15 salarios mínimos legales vigentes. Pero al ser un servidor público, presenta unas circunstancias de agravación punitiva, como lo dice el artículo 5 de la ley 1482, que adiciona el artículo 134c, donde dice que las penas previstas en este caso se aumentarán en una tercera parte de la mitad. Esta denuncia se debe realizar ante la Fiscalía General de la Nación. Ahora bien, esta negación por parte del notario al realizar el matrimonio entre estas dos mujeres puede configurarse como un delito de prevaricato por omisión, tal como lo describe el artículo 413 del Código Penal colombiano. El servidor público que omita, retarde, rehúse, deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y la multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales vigentes. Sumado a lo anterior, la inhabilitación del ejercicio del derecho y funciones públicas por 80 meses. Esta conducta también puede ser denunciada ante la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias.